Bueno, ya como les decía en el video anterior, no tenemos lógica en este momento para guardar los datos en la base de datos. Vamos a hacerlo en este video. Pero antes me voy a deshacer de un mensaje que me viene causando ruido, y es este de que se instanció la conexión a la base de datos. Eso lo hicimos como ejemplo para darnos cuenta de que ya la conexión se estaba realizando en nuestra clase conexión DB. Pero en este momento ya no lo necesitamos más, así que lo voy a eliminar, o en este caso comentarlo, ¿vale? Recargo, voy a continuar, voy a recargar otra vez por Silas y perfecto, ahí veo que efectivamente el mensaje ya no existe. Ahora sí vamos a continuar. Ya habíamos quedado de que el formulario se está enviando, pero aún no se está guardando nada en la base de datos. Entonces acá esto va a ser muy similar a como hicimos con el formulario de creación. Acá sigo con el name btn registrar, voy a cambiarlo a btn actualizar. Perfecto, ahí ya lo tenemos, y en el controlador voy a hacer algo muy similar a en el método crear, que si recuerdan lo que hacíamos era validar si el botón fue presionado con una condicional. Entonces vamos a abrir una condicional acá y vamos a repasar cómo lo hicimos en el método crear, que aquí lo tenemos. Entonces fíjense, preguntábamos si btn registrar venía en el array de post. Entonces para ello utilizamos el método isEt y preguntamos si está definido, ¿vale? btn actualizar. Yo lo copié y lo pegué para evitar equivocarme digitándolo. Ahora lo que queremos hacer es capturar cada uno de los valores que viene por post. Lo podemos hacer de la misma manera que lo hicimos en el método get, pero yo lo voy a hacer de una manera un poco más resumida para mostrarles otro método de hacerlo. Ambos métodos son totalmente válidos, no hay uno mejor que el otro. Quizá haya código más corto que otro, pero no significa que por ser más corto sea mejor, o quizá más legible. No siempre es el caso. Entonces aquí también voy a crearme una variable llamada usuario actualizado, donde vamos a guardar el resultado de actualizar ese usuario. Vamos a llamar al método conexión db get actualizar y vamos a repasar en nuestra conexión db cómo fue que hicimos esta actualización. Entonces bueno, dice que recibe, control Z, recibe el nombre de la tabla, recibe el ID del registro y recibe los datos. Entonces vamos a pasarle primero acá el nombre de la tabla, pero antes permítame formatear un poquito de esto primero. Usuarios, vamos a darle acá enter, esto no modifica nada, solamente por legibilidad, y acá voy a colocarle el ID del usuario, que es el que ya tenemos en la variable ID usuario, y luego un array con los datos. Entonces colocamos cada una de las columnas de la base de datos. Entonces, y podemos hacerlo de esta misma manera, ¿sí? O simplemente voy a copiarme, control Z, voy a copiarme este, control C, y acá lo pego. Importante, borren el punto y coma, no lo vayan a dejar ahí para que no les cause error, y hacemos lo mismo con cada uno de los atributos. Entonces email, si no lo mandan le pongo un string vacío, y contraseña lo mismo, si no lo mandan le pongo un string vacío, y acá contraseña. Perfecto, ahí estamos mandando ya los datos, así lo queremos. Ahora lo siguiente que hace el método crear es que valida si esa variable tiene true o false, y luego si el usuario se guardó, lo que hace es una redirección a esta URL, pero no me gusta cómo se está haciendo esta URL. ¿Por qué? Porque tenemos toda la URL quemada y eso no es lo ideal. Entonces lo que voy a hacer, vamos a modificar un poquito nuestra aplicación. Primero voy a irme a mi controlador base, y sé que habíamos hecho esto para importar la utilidad, lo voy a comentar porque lo que vamos a hacer es que vamos a mover este import. No se preocupen, si lo hacen tal cual como yo lo voy a hacer, no les debería causar problema con lo que hicimos antes. Lo único que voy a hacer es que voy a mover el import, entonces voy a comentar esto. ¿Por qué? Porque este import en este momento está ocurriendo solamente en este método mostrar vista. Lo que quiero hacer es lo mismo que hicimos con la clase conexión db y hacer que este import sea de manera global. Entonces ahora vamos a nuestra aplicación, y justo donde cargamos el controlador vamos a hacer muy similar a como hicimos con la clase conexión db, vamos a importar nuestra clase utilidades. Pues como les decía, al hacer esto, si lo hacen como lo estoy haciendo yo y comentan las dos líneas que comenté ahorita, no les debería causar ningún problema.
Entonces, utilidades, funciones.php. Guardamos y si recargamos no debe salirnos ningún error. Si de pronto les está saliendo algún error, verifiquen que sí hayan comentado las dos líneas que yo comenté y que se hayan añadido la nueva línea en el import. Entonces fíjense que se siguen creando las URLs de la misma manera, solo que ya tenemos disponibles las funciones de utilidad en toda nuestra aplicación. Y lo que voy a hacer acá es, en mi clase aplicación voy a crear un método al que voy a llamar redireccionar. Va a recibir el nombre del controlador y el nombre de la acción. Y luego le voy a pasar unos parámetros, pero este va a ser opcional. Es decir, cuando llame redirección pueden o no pasarle parámetros. Entonces le asigno, digo que es opcional, asignándole un array vacío por defecto. Entonces ahora creamos una URL y llamamos a nuestro método de utilidad ruta. Le pasamos el controlador, le pasamos la acción y fíjense que esto no va a conflictuar el que hayamos declarado esta función antes de la carga del controlador, porque en realidad primero se llama el método de cargar controlador. Ya de ahí se instancia el controlador y de ahí cualquier controlador va a llamar el método redireccionar. Entonces ahí no deberíamos tener ningún problema. Ahora lo que queremos hacer es este mismo código del header, ¿vale? Y le cambiamos esta URL por la ruta que acabamos de construir utilizando nuestro método ruta. Guardamos y esto nos debería funcionar. Solo tenemos que hacer un cambio más, y es que yo al principio cometí el error de declarar esta variable como private, este atributo, perdón, como private, y debería ser protected. Si quieres saber un poquito más sobre los modificadores de acceso en programación orientada a objetos, les invito a que lo estudien más a fondo. Entonces solamente cambien la protected, recargamos para asegurarnos de que nada se rompa, perfecto, y ya tenemos disponible nuestro método redireccionar que vamos a utilizar en lugar de esto. Entonces simplemente decimos, me voy a comentar esto, que así era como lo hacíamos antes para que no lo eliminemos, y decimos this app redireccionar. Le pasamos el controlador al que queremos redireccionar, que es el de usuarios, y le pasamos la acción, que es listado. Ya tenemos un método más elegante para hacer la redirección y no vamos a tener en todas nuestras acciones esa URL quemada. Entonces acá queremos hacer exactamente lo mismo. Si el usuario se guardó o se actualizó con éxito, vamos a hacer la redirección. Entonces acá preguntamos si usuario actualizado, perdón, aquí cierro paréntesis, correcto, hacemos la redirección. Entonces simplemente pego esa línea de código o sí, redireccionar, sí, perfecto, y mandamos también al método listado. De lo contrario, si esa variable es false por alguna razón, significa que no ocurrió una actualización, entonces vamos a arrojar una excepción diciendo que ocurrió un error al actualizar el usuario. Perfecto, vamos a probar. No voy a recargar, sino que voy a entrar, voy a modificar un poquito esto, pero antes quiero entrar como entraría un usuario, eso. Entonces simplemente voy enter en la URL y coloco cualquier dato acá y lo voy a actualizar. Aquí me arrojo un error y básicamente me está diciendo que no existe la columna name. Importante leer los mensajes, están en inglés, así que toca, ayúdense en el traductor o aprendan inglés. Y fue porque me equivoqué y la columna no se llama name, la columna se llama nombre. Entonces voy a recargar de nuevo, coloco un par de datos acá y presiono actualizar. Acá me está arrojando un error, dice que la variable ruta no existe. Entonces me voy a mi aplicación y efectivamente no la llamé ruta, la llamé URL. Guardamos, de nuevo, lean muy bien los mensajes de error, que ahí está la solución. Recargo y parece que me redireccionó y lo actualizó. Perfecto, voy a probar con este. Entonces voy a darle actualizar, voy a eliminar este texto de acá, luego voy a darle actualizar y efectivamente lo actualizó. Miren que todo sucede casi que al instante. Voy a editar otro por acá, yo tengo unos cuantos de relleno, le voy a poner cualquier texto que notemos el cambio. Voy a cambiar también el correo para que notemos el cambio. Voy a poner aquí @micena.edu.co y voy a colocarle acá una contraseña cualquiera. Actualizo y efectivamente me actualizó mi registro. Nuestro actualizar está funcionando de maravilla. Vamos a probar el crear para asegurarnos de que no se nos haya dañado con el nuevo método de redireccionar. Damos guardar
corroboramos y tenemos nuestro usuario actualizado. Perfecto.